Si quieres montar tu propio negocio en España o tienes ya un negocio online y quieres pasarlo a la tienda física, hoy te cuento cómo logré yo tener 3 restaurantes y qué necesitas. Sobre todo hablaré un poco sobre el dinero. Es la ubicación. Evidentemente, depende de esto, los precios van a variar un montón. Yo vivo en Tenerife y mis restaurantes los monté 2 aquí en Tenerife y uno en la isla de La Palma, que es una isla más pequeña. Pero te cuento. Al seleccionar la ubicación, empiezas a buscar un local para alquilar. Yo tuve 3 tipos de locales totalmente distintos y te voy a hablar sobre mi experiencia. Lo primero fue comprar un traspaso. Esto es lo más fácil, es lo más rápido, pero evidentemente es lo más costoso. Cuando compras un traspaso en España, estás comprando el local con todo el mobiliario de adentro y su permisología, que es una de las cosas más difíciles de obtener. Pero además de pagar el traspaso, vas a tener que, evidentemente, hacer alguna reforma para darle el aspecto que tú quieras a tu negocio y vas a tener que pagar el alquiler. Entonces es muy importante que antes de firmar cualquier traspaso, veas el contrato de alquiler que esa persona tiene, si tú lo vas a poder renovar, por supuesto, y si hay alguna cláusula que no te convenga. Porque antes que nada debes negociar eso, porque es un alquiler al que tú te vas a amarrar, que probablemente vaya a ser de mínimo 5 años. Luego que la permisología esté en regla realmente, porque me conseguí un montón de locales que estaban traspasando y cuando empezaba a preguntar por permisos, resulta que no tenían los permisos en regla. De hecho, yo le pagué a un asesor que es ingeniero de ese municipio y él conocía a la gente del ayuntamiento y era como un experto en permisología. Fuimos al local que yo quería comprar, lo miró, vimos que todo estaba bien, teníamos los permisos en regla, compré el traspaso. Ese traspaso a mí me costó en ese momento 30.000 euros. Ahora mismo un traspaso como ese está en un mínimo de 50.000. He visto que puedes conseguir traspasos desde 28.000 hasta 150.000. Evidentemente dependiendo del local, de su mobiliario, de la zona, y ellos te meten como las ventas. ¿Qué te recomiendo yo? No confíes en lo que ellos te dan de ventas y tú puedes pedirles sus libros de venta y ellos te van a vender como su cartera de clientes. Pero, ojo, al menos que estés comprando una peluquería y que tú vayas a vender el mismo estilo de peluquería o que estés comprando un bar y que tú vayas a hacer exactamente lo mismo, la misma carta, pues tú vas a tener que empezar de cero. Todas esas cosas las debes tener en cuenta porque evidentemente el que te vende te va a empezar a vender un montón de cosas, pero tú como comprador debes ser sumamente inteligente porque de ahí de pronto puedes bajarle el precio al negocio que vas a comprar. Luego, la otra opción sería conseguirte un alquiler en donde el local tenga ya los permisos. Y aquí lo que hace el dueño del local es que te traspasa los permisos durante el periodo que dure el alquiler. Una vez tú entregues el negocio, pues el permiso pasa otra vez al propietario del local. Estos alquileres suelen ser más caros y pues depende si la persona sabe o no, puede tener unas cláusulas un poquito cuestionables. Entonces siempre te recomiendo que si tú ves un alquiler medio raro, alguna cláusula que no entiendas, pagues la asesoría de un abogado antes de firmar, porque esto te puede poner la soga al cuello empezando tu negocio. Y por último, podrías tener un local que no cuente con permisos y que tú tengas que tramitar todos los permisos. Aquí, sí o sí, te recomiendo que contrates a un especialista para que lo mire y vea si es factible tramitarle la permisología. Porque, ojo, que hay permisos que la tomacorriente debe ir a cierta altura. Y si está diferente, tienes que cambiarle todos los tomacorrientes del negocio. O la altura del techo es una altura mínima de tanto. Y si no cumple con eso, ¿qué vas a hacer? Tumbas el techo. Entonces, lo mejor es que antes de firmar el alquiler, tú vayas con un asesor, te mire todo y veas si es factible. Si no es factible, buscas otros. Y si es factible, pedir presupuesto. Porque en sacar una permisología te puedes gastar, no sé, 20.000 euros o más. Depende de las reparaciones que tengas que hacer. Por la medida chiquita te vas a gastar 7.000. Tienes la inversión del mobiliario. Si tú compras un traspaso, evidentemente mi recomendación es que el traspaso tenga un mobiliario que te guste para que no tengas que invertir. Simplemente inviertas en maquillaje. Es decir, pintar las paredes, de pronto una lamparita, algo de decoración y ya. Luego, si alquilas un local, lo más probable es que este local no tenga nada y tú tengas que amoblarlo todo.
Hay locales que los alquilan con cocina, pero no tienen mobiliario. Esto es fenomenal porque en el mobiliario de la cocina es donde te puedes dejar 20.000 euros o mucho más, depende evidentemente de lo que tú vayas a necesitar. Ojo, yo hablando de restaurantes, que es lo que conozco, pero lo mismo pasaría con cualquier otra cosa. Vi que estaban traspasando una tienda por 28.000 euros, una tienda de ropa. Tienes que tener en cuenta qué mobiliario necesitas, qué mobiliario tiene el local que vas a coger y cuánto dinero dispones para esto. Lo mínimo que te puedes gastar son unos 15.000 euros comprando tres tonterías. La materia prima. Evidentemente esto va a variar según tu proyecto. En mi caso, que eran los restaurantes, yo pacté con distintos proveedores. ¿Qué es lo bueno? Que estos proveedores te suelen dar créditos, por lo menos a contrafactura. Es decir, tú pides hoy, te llega la mercancía mañana, pactas los días de entrega, puede ser todos los días, puede ser una vez a la semana, 2 veces, depende de la ruta que ellos tengan organizada. Y cuando te venga la siguiente mercancía, tú pagas la anterior, vas pagando a contrafactura. Otro método que usa Macro es mensual, se van acumulando facturas mensuales. Esto está muy bien para empezar, porque no necesitas desembolsillar. ¿Qué es lo que pensamos todos? Bueno, como yo lo voy a vender, cuando yo venda, pago la factura anterior. Pero ojito con esto, porque no siempre vendes todo y no siempre tienes cómo pagar. Entonces, gastos fijos va a variar. Yo tenía unos gastos fijos de 6.000 euros en el más pequeño de los negocios, unos de 10.000 si contaba los proveedores semanales. ¿Por qué? Porque el alquiler, los alquileres te pueden variar entre 800 y 2.000 euros dependiendo del negocio. Ojo, en Tenerife. En otros lugares yo sé que están hasta en 5.000. Luego el agua. El agua puede ser 60 euros, 200 o 400, depende de tu ayuntamiento, de tu empresa y de tu consumo, evidentemente. Yo pagaba en unos 150 y en otros 60. Iba a variar un montón. Con la luz debes tener mucho cuidado de la tarifa que te contraten. Pregunta en varios lugares. Este tema es importante que lo toques a la hora de alquilar el negocio. Cuando vayas a alquilarlo o a comprar un traspaso, preguntas, ¿cuánto pagas de luz? Muéstrame tu contrato, ve a ver las tarifas e investiga. En internet, 20, 30, 40, 50, depende de lo que tú pactes. Puedes pactar el internet del local, que es imprescindible. No puedes abrir un negocio sin internet, y el teléfono, entonces hacen como un pacto. En la basura aquí se paga anual, el precio depende del ayuntamiento. En mi ayuntamiento eran 120 euros al año. Entonces 10, 12 euros mensuales. Seguridad social. Ahí se te van a ir 1.000 euros. O sea, son 2 personas, 1.000 euros. En un principio empiezas a pagar súper poco de seguridad social si eres autónomo, pero eso va a ir en creciente. Entonces siempre es bueno como que ponerte en lo peor. Y más si vas a contratar personal. En fin, para montar un negocio lo puedes montar hasta con 20.000 euros si estás en el momento correcto, en el lugar correcto. Yo, mi primer negocio lo monté con 20.000 euros. Estaba para mí en el lugar correcto, en el momento correcto. Ese negocio despegó súper bien y pues genial, me podía mantener sola, aunque los primeros meses ni siquiera podía cobrar un salario, comía ahí mismo en el negocio. Mi segundo negocio me costó 30.000 euros de traspaso más 7.000 euros de la inspección que me hicieron de la electricidad, que fueron, o sea, 37.000, más mobiliario que tuve que cambiar y proveedores, gasté 15.000 más. Y en el tercer negocio me gasté 25.000 euros porque simplemente era un alquiler y ya tenía permisos, pero lo tuve que amoblar. Entonces va a variar mucho de lo que tú quieras. Si tú tienes que hacer una reforma y tienes que contratar, tienes que pedir presupuestos, sacar todos esos costos, porque ojo, para hacerte un baño te cobran entre 7.000 y 10.000 euros. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. En conclusión, 50.000 euros. 50.000 euros para montar un pequeño negocio aquí en España, si es un restaurante, desde mi punto de vista. Si tienes alguna duda, si algo no te queda claro, si quieres saber un poco más al respecto, déjamelo en comentarios, que con gusto te estaré ayudando desde mi experiencia. Fue un placer haber estado con ustedes y esto fue un poquito más de mi historia y de lo que cuesta soñar aquí en España. Chao, chao.